Buenas noches, estudiantes. ¿Cómo están? Mil disculpas por el retraso, no se me conectaba el internet. Buenas noches con todos y con todas. Damos un minutito más y empezamos clases, por favor. Muchas gracias. Pero se encuentra en la región. Buenas noches, estudiantes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mil disculpas. Por favor, alguien que me ayude. ¿En qué tema nos quedamos la última clase? Muchas gracias. ¿En qué tema nos quedamos? ¿Alguien que me ayude? Nadie. ¿Alguien que me ayude en qué tema nos quedamos la última clase, por favor? ¿No? ¿Nadie me ayuda? ¿En qué tema nos quedamos la última clase? Franklin Romero, por favor, le doy la palabra. Díganos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches, compañeros. ¿cómo está? Me parece que estábamos en este razonamiento de la experiencia histórica de los rusos. Ese tema nos dictó un poco, Disculpe, no le escuché parece muy que sí. bien. Eh, en este rozamiento de la experiencia histórica de los rusos. Eso Ya, nos dictó y quedó. ya, correcto. Muchas gracias, Franklin. Tiene 2 puntos extras, ¿ya? Ya listos. A ver, vamos a poner lo siguiente, ¿sí? A ver, vamos a poner aparte los rusos se separan de sus aliados por la pugna de poder por la gran Guerra Fría, por la gran Guerra Fría, que trascendió y fue uno de los mayores conflictos, y fue uno de los mayores conflictos, y fue uno de los mayores conflictos, y fue uno de los mayores conflictos militares, económicos, militares, económicos, culturales,
y sociales del siglo XX, del siglo XX. Del siglo XX. Coma, que enfrentó ideológicamente a, los, a las dos superpotencias de la época, a las dos superpotencias de la época, a las dos superpotencias de la época. Dos puntos. La Unión Soviética, entre paréntesis, la URSS, la Unión Soviética, entre paréntesis, la URSS, y los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos de América. Coma. Por la supremacía, del mundo, punto seguido, los primeros eran promotores, los primeros eran promotores del modelo comunista, coma, mientras que los últimos, defendían el modelo capitalista, Punto aparte. El término Guerra Fría, fue acuñado por el escritor, inglés, George Orwell, entre 1903 y 1950. Entre 1903 y 1950. Ponemos lo siguiente. En 1945, coma, en su ensayo, You, en inglés, ¿no? You
you and you and the atomic. A ver, voy a escribir, ¿no? Voy a pronunciar. Y-O-U. Espacio. And. E-A-N-D. D. T-H-E-D. Atomic. A-T-O-M-I-C. Atomic. Bomb. Bomba, ¿no? Bomb. B grande O-M-B. Bomb. Entre comillas ponemos la bomba atómica y tú. 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 Punto aparte. Utilizó ese nombre porque fue una. Utilizó ese nombre porque fue una. Utilizó ese nombre porque. Perdón. Utilizó ese nombre porque fue una guerra subsidiaria. Utilizó ese nombre porque fue una guerra subsidiaria, coma, es decir, los dos rivales no se enfrentaron de manera abierta. Es decir, los dos rivales no se enfrentaron de manera abierta. Coma, ni tomaron acciones bélicas, ni tomaron acciones bélicas, ni tomaron acciones bélicas, ni tomaron acciones bélicas directas el uno contra el otro, ni tomaron acciones bélicas directas el uno contra el otro. Bélicas directas del uno contra el otro, punto seguido. Por lo contrario, se enfrentaron directamente Por lo contrario, se enfrentaron indirectamente, coma,
interviniendo en los conflictos de terceros, países en los que cada potencia apoyaba a una facción diferente. En los que cada potencia apoyaba a una facción diferente. Punto aparte. Esto no significa que fuera un conflicto menor. Esto no significa que fuera un conflicto menor o que no tuviera un inmenso costo humano. Esto no significa que fuera un conflicto menor o que no tuviera un inmenso costo humano. Punto seguido. De hecho, la Guerra Fría, de hecho, la Guerra Fría involucró una gran parte del mundo, al cual dividió igual. De hecho, la Gran Guerra Fría involucró a gran parte del mundo, al cual dividió en dos bloques enfrentados, coma, a lo largo de sus más de 40 años de duración, punto seguido, abarcó, entre otros conflictos, la segunda parte de la Guerra Civil China. La Guerra Civil China entre 1946 y 1949, la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, la Guerra del Sinai, esto es en África, ¿no? La Guerra del Sinai entre 1956. La Guerra de Vietnam entre 1955 y 1970. Y la Guerra Afgano-Soviética, 1979. Y la Guerra Afgano-Soviética, 1979. Vamos a ver un videito, por favor, para explicarles cómo se da esta situación, ¿ya? Vamos a ver un videito que es cortito, pero es muy bonito y nos va a explicar cómo se da estas situaciones y cómo es la pugna de poderes dentro de lo establecido, dentro de esta Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, si nos damos cuenta, las situaciones de la Primera Guerra Mundial se da en un lapso muy corto,
Después viene la Segunda Guerra Mundial, un lapso totalmente corto igual, y viene la Guerra Fría, ¿no? Después vienen estas guerras consecutivas que el mundo vivió una crisis económica social bastante complicada, ¿no? Vamos a ver este videito para acompañarnos, por favor, a la información, ¿ya? La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites. El llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, en la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo, lideradas por Trotsky, se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953.
Stalin había fallecido ese mismo año. ¿Le sucederá? Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur, por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur, por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. A ver, les voy a pasar, por favor, el link del video en este momento por mensaje de texto, ¿sí? Y vamos a ver cómo se manejó, bueno, si ustedes quieren revisarlo en casa, ¿sí? Les voy a pasar por interno, ¿ya? Si nos damos cuenta cómo la Guerra Fría no solamente ocasionó sobre estas situaciones del tema europeo, ¿no? También no nos olvidemos las guerras que hubo aquí por la liberación de guerras civiles, ¿no? Por ejemplo, Fidel Castro, bueno, Che Guevara, Raúl Castro, los Castro, la familia Castro, en contra de Batista, ¿no? El golpe de Estado que dan ellos, golpe militar, y quitan del poder a Batista en Cuba. Igualmente aquí, ¿no? No nos olvidemos lo que hubo aquí en Ecuador, ¿sí? No nos olvidemos la guerra civil también, aunque no fue tan eh, fuerte, ¿no? Porque aquí hubo la dictadura, ¿sí? de Urbina, pero no fue una dictadura compleja, ¿no? Más bien fue algo más bien suave, no fue algo tan fuerte y tan complicado.
más bien fue como que algo pasajero, no hubo repercusiones, no hubo situaciones tal vez complejas que tal vez hasta el día de hoy se vean repercusiones, como también las hubo en esa época las de Pinochet, también las madres del 24 de mayo en Argentina, la gran dictadura. Entonces, fue un caos total en el mundo en esta época porque todo se comenzó a desorientar de una manera bastante drástica y bastante compleja, lo cual ocasionó varias circunstancias de dolor, de desesperación, de angustias, no solamente, vuelvo y repito, en el mundo, sino también no solamente en Europa, perdón, sino también el tema del mundo en general, ¿no? O sea, miren cómo todo comenzó a desarrollarse de una manera sumamente drástica y compleja. Entonces, todo esto comenzó a generar una disfuncionabilidad en el mundo en general, ¿no? Entonces, miren lo que logró la Segunda Guerra Mundial, vuelvo y repito, no solamente en la parte europea o en el antiguo continente, sino también en el nuevo continente, cómo se vino desarrollándose, como vuelvo y repito, el tema de Cuba, el tema de muchas otras naciones que se desorbitaron en esta sensación de crecimiento europeo de potencias, ¿no? Y también ya viene el factor económico, ¿no? El factor económico también tiene mucho que ver, no solamente el tema de las muertes de pérdidas humanas, sino también el tema económico, cómo lamentablemente se vio perjudicado muchas circunstancias, se vieron perjudicados factor social, educativo, laboral, o sea, fue un caos total que argumentaba muchas circunstancias, ¿no? Entonces, esto hay que comenzarlo a generar, a visualizar, a entender de que no solamente fue un problema europeo, sino fue un problema mundial, ¿sí? Un problema mundial que llevó, perdón, a un caos que no tenía pare, ¿no? No tenía pare, no tenía, no tenía una forma adecuada de una sostenibilidad mundial. Y esto lamentablemente llevó a que varias personas perdieran la vida, varias circunstancias se acabarían, varias situaciones se comprometerían dentro de esta situación del mundo, ¿no? Entonces, si hay que analizarlo, pensarlo, lo vamos a seguir viendo y vamos a seguirlo desarrollando. Lamentablemente, esto de la Guerra Fría no solamente es este pequeño enlace que les hice ver yo a ustedes, sino es una situación mucho más compleja, es una situación mucho más de las situaciones, por ejemplo, la guerra de Vietnam, murieron también mucha gente, muchas familias, hubo violaciones a mujeres interminables en la guerra de Vietnam, porque sí fue una guerra bastante compleja. Entonces, miren, hay situaciones que se dieron y se van a seguir dando, ¿no? No nos olvidemos también de la nueva guerra que está viendo, vamos a ir viendo estas guerras que van funcionando por poderes fácticos de poder y por estos imperios que quieren seguir tomando el poder, seguir tomando estas situaciones para seguir mandando el mundo. No nos olvidemos que siguen mandando el mundo, siguen tratando de gobernar estos poderes, estas grandes potencias, estos grandes imperios que hacen, ¿no? Que hacen tal vez buscar la estabilidad del mundo, lo que hacen es tal vez atacar un país que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver y solamente tal vez por sus recursos naturales, por sus situaciones de población. No nos olvidemos, miren lo que pasó con Afganistán, con Siria y otros países más. Igualmente lo está pasando ahorita con Ucrania, ¿no? Tal vez decimos chuta, pero Rusia, algunos estarán a favor, otros en contra, pero todo, ¿no? Hay que respetar el territorio de cada nación y cada soberanía. Estados Unidos es uno de los primeros que se queja de lo que está haciendo Rusia, pero ellos hicieron muchos daños de este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta y siempre hay que ser participativos en el ámbito político, económico, social. ¿Sí? Listo, mi queridos, perdón. Listo, mis queridos estudiantes. Nos vemos la próxima clase el día jueves. Sí, conmigo nomás hasta el día de hoy. Que tengan una linda noche. Hasta luego, que les vaya muy bien. Un gusto. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego, que les vaya muy bien. Un gusto.